Los organismos genéticamente modificados son organismos vivos cuyas características han sido cambiadas usando técnicas modernas en laboratorios especializados para introducir genes que proceden de otras especies. Estas técnicas permiten separar, modificar y transferir partes del ADN de un ser vivo, bacteria, virus, vegetal, animal o humano, para introducirlo en el de otro. Este tipo de tecnología es relativamente nueva. Hablo de relativamente nuevas porque hasta dentro de los últimos 50 años se han creado este tipo de tecnologías. Se plantean muchos mitos y realidades, no solo en el país, sino en el mundo, porque estamos entrando a modificar la esencia, genéticamente hablando, de cada individuo, que es su ADN, su código genético. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de que debido a determinadas necesidades, yo puedo modificar mi código genético, mi ADN, para insertar en un individuo unas características que yo deseo que ese individuo tenga, dependiendo el objetivo que yo tenga con la creación de mi organismo genéticamente modificado. No, yo estoy aprendiendo ahí, como hemos dado a la agricultura siempre nosotros, como campesinos nos toca la agricultura. Pues en medio de la finquita que he tenido yo, pues la finca principié a sembrar desde más o menos hace 30 años estamos sembrando cultivos. Ahí yo siembro habichuela, tomate, guatila, plátano. Pero no me metía más, sí, más orgánico, trabaja más orgánico, bueno, sí, más abonos orgánicos. Pues más sano era porque con orgánicos era más sanos los cultivos, más sanos. Y ahora pues químicos, se meten más químicos y más fungicidas. Sí, pues antes se trabajaba con más orgánico, ahora le metí más químico, entonces pues acelera más el cultivo, sí, el químico. Pues antes era mejor porque era más barato los insumos y toda esa vaina, bueno. Los abonos, las fungicidas y la mano de obra era más barata. El UPOV 91 se complementó con una reforma al Código Penal en el artículo 4 que penaliza la incorrecta utilización de obtentores vegetales. La propiedad industrial está justificada en que desde la propia gestación de las semillas debe haber unos criterios de salud para que la gente no se enferme y para que los productos puedan ser consumidos. Se llaman semillas certificadas y se penaliza la utilización de obtentores vegetales que estén por fuera de la regulación del Estado. La patentización de la vida a través de las semillas transgénicas cambió definitivamente la forma en que la vida es vista sobre nuestro planeta, y esto ha tenido unas consecuencias muy grandes, porque las semillas transgénicas pues evidentemente hacen parte de una economía, hacen parte de una industria que busca para sí la rentabilidad, y por esta razón los acuerdos que los Estados Unidos en especial han hecho en temas de libre comercio con otras naciones siempre imponen a estas naciones la necesidad de adaptar su legislación en favor de estas enormes multinacionales agroalimentarias que venden semillas transgénicas, y esto ha obligado a naciones como India o como Colombia a adoptar tratados internacionales como el UPOV 91, a implementar regulaciones como la resolución 970 en Colombia, a incluir la penalización en el Código Civil colombiano de ciertas utilizaciones de obtentores vegetales, es decir que, por ejemplo, aquellos campesinos que no cultiven desde las regulaciones de semillas en Colombia, que imponen lo que se llaman las semillas certificadas, pues tendrán que pagar con penas y por supuesto también con multas muy elevadas. Eso ha hecho que en Colombia se criminalice la forma tradicional de cultivo que nuestros campesinos han utilizado durante centurias, que constaba en guardar la mejor parte de la cosecha, por ejemplo de arroz. Las mejores semillas de arroz eran guardadas para la siguiente cosecha
para de esta manera garantizar la calidad del producto cosecha tras cosecha. Eso pues está hoy penalizado, puesto que los campesinos se ven obligados por estas regulaciones, por estas legislaciones en Colombia, a comprarle esas semillas a quienes pueden certificarlas. Aquí estamos cultivando habichuela y guatila, que es los cultivos que pues más, o sea, son como más económicos en los abonos y pues tienen menos costos de insumos. Pues la guatila ahora se siembra tecnificada, o sea, por cultivo. Primero se era como rastrojo, o sea, y antes pues se utilizaba era mucho para los cerdos. Ahora se comercializa, se vende en las plazas de mercado, pues porque ahora han descubierto que tiene muchas propiedades en la alimentación. O sea, la guatila no se cultivaba como se cultiva ahora, porque ahora se hace alambrado, se cuelga la guatila. Primero se daba por el piso, las matas se enredaban en los árboles y ahí era donde se cultivaba. Entonces, por eso, esa es la diferencia, de que ahora se tecnificó el cultivo. Se utilizaba mucho el abono orgánico. Pues sí, tiene la propiedad de que sale mejor el producto. Y ahora se utiliza más el químico, pero entonces pues el químico siempre pues por los componentes que trae el abono, entonces pues son más como nocivos para los cultivos, para los productos. Adicional a todo esto, el ICA anuncia la resolución 970 de 2010 que preparaba la entrada en vigor del UPOV 91 y explica que hay 4 tipos de semillas de libre circulación en Colombia bajo criterios científicos que garantizan la salud humana y un ambiente sano, que no hay ningún agricultor en Colombia que esté en capacidad de llegar al nivel técnico. Por tal razón, deben ser compradas a las transnacionales y sus filiales. La semilla es la base de la identidad de los pueblos indígenas y es muy importante recordar que es el aporte más valioso que las mujeres han hecho a la humanidad. La alimentación tiene que ver obviamente con la relación con la tierra, con el culto a la tierra, a la madre tierra, como un ser vivo. Los espacios del cultivo son los espacios donde se practican los valores más importantes, la solidaridad, se transmiten los saberes. Por ejemplo, la chagra es un espacio familiar y comunitario supremamente valioso en términos de la bioalfabetización. O las huertas, que son policultivos, es aprender cómo entre las plantas hay una interrelación para conservar el suelo. Hoy la preservación de los suelos es una tarea urgente y eso implica mirar la experiencia de los policultivos, de la rotación de los cultivos. En el caso de la Sierra Nevada, los hombres ayudan a condicionar la protección, las barreras físicas para que los animales no puedan ingresar a las huertas, pero son las mujeres quienes se dedican a la conservación de las semillas, a la conservación de las huertas. Y entonces es un legado de 10.000 años de seleccionar la mejor semilla para volverla a plantar. Entonces es desde esta experiencia milenaria de trabajo minucioso, femenino, que consideramos que no es posible privatizar una semilla, es decir, que aparezca una empresa y diga yo modifico esta semilla para que resista a un agrotóxico que es el Roundup o que es el glifosato, ¿no? Pero es mi semilla, es un robo, es la biopiratería. Y reivindicamos las semillas como un bien común al servicio de la humanidad. En ese sentido, creemos que el país más biodiverso del mundo, que es Colombia, el país que tiene por área más número de especies de plantas, de animales, somos el primero en aves, tiene que alzar las banderas de la biodiversidad y tiene que crear una cultura alimentaria coherente con esa biodiversidad. En lo que es la zona plana de Campo Alegre se cultiva el arroz, el maíz, porque es una cultura que viene de años atrás. Aquí vivimos de una tradición, de una cultura de nuestros padres,
porque llevamos más de 50 años cultivando el arroz. Entonces esto es una tradición de cultivar nuestros alimentos. Anteriormente había menos complicación del cultivo del arroz porque se estaba comenzando en ese tiempo los cultivos, no habían tantas plagas como lo hay hoy en día. Anteriormente era más fácil cultivar porque había más agua, el cambio climático no había variado como estos últimos años que ha cambiado tanto. Hay que tener mucha técnica para poder cultivar cualquier clase de cultivo, y aquí en Colombia siempre hemos estado manejados y manipulados por las multinacionales, que son las que emplean estos abonos químicos. Por lo ende, las semillas y todo está relacionada con esta. Entonces hay que aplicarlos porque la tierra ya llevamos bastante años cultivando y necesita esta clase de abonos químicos para poder sacar una cosecha adelante y poder sacar los gastos de inversión que se le hacen. Por lo tanto, se debe hacer que se está analizando en qué momento se pueden dar los mejores resultados. Casi siempre se está dando un buen manejo con los abonos químicos para no dar contaminación. Nosotros con abonos orgánicos se está analizando cuál es la diferencia en el rendimiento, en la producción del cultivo. Al análisis que se ve o lo veo como agricultor, pues el abono químico es para acelerar el metabolismo de la planta, para mejorar ciertos inconvenientes que tiene el suelo. De ahí es donde comenzamos a partir, que se tiene que comenzar a utilizar los abonos orgánicos, porque pues ya está más saturado las plantas, el suelo de este químico. Entonces se necesita mirar a ver cómo vamos evolucionando mejor o el mismo rendimiento. Estamos en esa etapa que falta más compromiso del gobierno y todo para poder de entrar a trabajar directamente para mejorar el cambio climático, para mejorar el medio ambiente y dejar de utilizar tanto químico. Todo cultivo, el cultivo del arroz, que dice el cultivo de maíz, tiene un ciclo, que esto no es que el abono químico lo acelere, sino que es que la planta necesita de ciertos minerales que tiene la tierra, y por deficiencia de esta tierra no tiene estos minerales, entonces se le aplican estos abonos químicos. Que haya un aceleramiento, no, que de pronto un agricultor que esté manejando solo abonos químicos, pues va a haber un mejor rendimiento. Se ha empleado mucho químico, siempre los 40, 50 años se ha aplicado más químicos, y últimamente estos últimos 5, 10 años pues más complicado ha sido la producción. Entonces se ha requerido a utilizar más químicos, pero como siempre no deja de haber sus inconvenientes. Y sí, pues tanto producto químico se satura la tierra, se satura las aguas, se satura el medio ambiente, y vemos que hay un cambio grave, un cambio drástico en el medio ambiente. Por eso últimamente se hacen charlas, se hacen capacitaciones para mirar y mejorar e implementar abonos orgánicos, para poder fungicidas orgánicos que ya hay ampliamente en el mercado. Lo que sí es muy importante, y que es el derecho que tenemos todos los consumidores, es a saber qué es lo que nos estamos metiendo en la boca. Y en ese sentido, en muchos países se han creado legislaciones de etiquetado de los productos que provienen de semillas transgénicas, es decir, darle a los consumidores la información de dónde viene lo que consumen. Aquí en Colombia ya hay productos importados, como algunas leches de soya, por ejemplo, que dicen GMO free, que quiere decir libre de material genéticamente modificado. Porque yo prefiero, como consumidor responsable, con el criterio de precaución, no consumir nada que provenga de una semilla transgénica. Pero para poder hacer eso me tienen que dar la información. Si bien podríamos sacar una ley de etiquetado de las semillas transgénicas, entonces, pero esta tiene un problema, y es que crearía, digamos, consumidores de primera y de segunda categoría, y como siempre terminarían siendo los más pobres quienes estén obligados a consumir productos provenientes
de material genéticamente modificado sobre el cual todavía no hay certeza de que no tenga unas consecuencias sobre la salud humana a futuro, y en cambio quienes sí tienen unos recursos puedan consumir de manera orgánica y mucho más sana en primera instancia. Entonces creo que el tema es cómo vamos a convertir a Colombia en un país libre de semillas transgénicas. Tenemos la responsabilidad enorme de ser consumidores responsables, de preguntarnos de dónde viene y a dónde va a parar cada cosa que consumimos. Por ejemplo, en el caso de las bolsas plásticas, ¿a dónde va a parar esa bolsa? ¿Va a terminar en un humedal de Bogotá? ¿Va a terminar en un arrecife coralino de la costa atlántica colombiana? Y en términos de la semilla transgénica, es de dónde viene eso que estamos consumiendo. Por lo tanto, nuestro consumo responsable tiene que pensar en nuestra salud, tiene que pensar en nuestro medio ambiente, tiene que pensar en los campesinos gracias a los cuales nos alimentamos todos los días en las ciudades de Colombia. Tiene que pensar en cuál es el futuro de la biodiversidad del país más rico en biodiversidad, uno de los más ricos en biodiversidad del mundo, que es el nuestro, y que nuestras generaciones tienen la obligación de mantener esa biodiversidad intacta para garantizarle el derecho al medio ambiente sano a las futuras generaciones. Así que tenemos la más grande de las responsabilidades, pero no es solo la responsabilidad del consumidor, también está en la responsabilidad industrial y empresarial de quienes traen esas semillas a Colombia, de quienes comercializan con esas semillas en Colombia. Es la responsabilidad del Estado y de un gobierno que ha permitido la entrada de estos agentes biológicos a nuestro país, que han permitido de alguna manera, muchas veces obligados por los tratados de libre comercio que se han firmado, en especial el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a cambiar nuestra legislación, no en favor de la vida, no en favor de los consumidores colombianos, no en favor del medio ambiente, sino en favor de los grandes capitales transnacionales que invierten en estas empresas. Por lo tanto, está en nuestras manos, pero también está en nuestras manos exigirle al gobierno y reclamarle a quienes producen estas semillas que tengan en cuenta nuestra salud, el medio ambiente y el futuro. Es necesario que cada ciudadano sea consciente de lo que consume. Un consumo consciente contribuye a que cada vez más quienes producen la comida sean responsables en la manera como lo están haciendo. La bioalfabetización, el conocimiento de la biodiversidad, es un trabajo que tenemos que hacer desde la experiencia cotidiana del fogón de la casa, desde el momento mismo en que vamos a mercar. La experiencia de los mercados campesinos sea una experiencia donde el campesino tenga la posibilidad de encontrarse con el consumidor final y reducir los costos de la intermediación y poder pagarle mejor también al campesino y tener la posibilidad de exigir productos de buena calidad, que hayan utilizado agua limpia, que hayan tratado bien el suelo, que cultiven realmente, que cuiden el suelo del país. Obviamente esto pasa por un proceso de cambiar la lógica de producir para exportar y pensar en producir para satisfacer en primer lugar las necesidades locales. Eso significa cerrar el ciclo agroecológico. Es importante la apropiación social y cultural de todo el ciclo agroalimentario. Desde el que cuida la semilla, nosotros deberíamos tener el respaldo de una plataforma que usted con el celular ubica. ¿De dónde viene esta papa? ¿No? ¿Y quién la produjo? ¿Y en qué finca? ¿Y en qué condiciones? Porque pues yo pienso que ese es un apoyo a la tecnología al agricultor. Entonces Colombia está dentro de los países que está seleccionado por Naciones Unidas para el tema de la agricultura sostenible. Yo creo que el consumidor final tiene el poder también de decir, bueno, yo consumo un producto local, limpio, agroecológico, en estas condiciones, y es muy importante fortalecer la política del mercado local, porque nosotros estamos pensando en producir para exportar.